Pero las figuras más importantes de esta puesta en escena son sin duda las moscardas y sus gusanos. Los estudios brindaron datos decisivos a científicos como Neil Haskell. Los insectos significan muchas cosas para mucha gente. Al propietario de una casa, el hecho de tener insectos en sus rosas o en su jardín puede ocasionarle muchos problemas. Y para un agricultor, los insectos son muy importantes en ciertos aspectos, para la polinización, etc. Pero también pueden tener efectos perjudiciales, pues destruyen los cultivos de alimentos que hay en el exterior. Y luego, para nosotros, los entomólogos forenses, los insectos llevan otra vida. Son capaces de contarnos una historia que nos permite interpretar una sentencia de muerte. Generalmente centramos nuestras investigaciones en ciertas especies de insectos en particular, porque así podemos obtener los estudios más acertados de crecimiento y desarrollo de esas determinadas especies y ser mucho más precisos. Haskell enseña entomología en el St. Joseph's College en Rensselaer, Indiana. También testifica en juicios por asesinato. Uno de los casos más dramáticos tuvo lugar en Las Vegas, Nevada. Varias personas que tenían alquilados unos trasteros en un pequeño almacén habían notado un olor nauseabundo. La gente que tenía allí su trastero empezó a quejarse a la dirección. Algo apesta por aquí, y ha llegado el momento de averiguar de qué se trata, decían. Entonces consiguieron una orden judicial para investigar, y abrieron el trastero del que procedía el hedor. En él encontraron un cubo de basura, y al destaparlo apareció ante sus ojos una visión sumamente desagradable: el cadáver de un individuo en proceso de descomposición. El cuerpo, en su mayor parte licuado, pertenecía a una anciana. Su hija había alquilado el trastero hacía 2 años. La hija dijo a la policía que su madre había muerto de repente y que, rota por el dolor, guardó allí el cuerpo mientras ultimaba los preparativos para el funeral. Pero los insectos, y en especial las moscas de los féretros, le contaron a Haskell una historia muy diferente. Estas moscas son diminutas, del tamaño de mosquitos, pero audazmente se introducen allí donde otras no pueden llegar, a las profundidades de la tierra. Es una técnica de supervivencia altamente evolucionada. Bajo tierra, les espera un festín que no tienen que compartir con nadie. Las moscas de los féretros deben su nombre a su capacidad y tenacidad para identificar los lugares en los que están enterrados los humanos en los ataúdes de madera. Pueden introducirse a una profundidad de entre 1,20 m y 1,5 m, acceder a los féretros, depositar allí sus huevos y continuar con su ciclo vital en ese nuevo entorno. A Haskell no le sorprendió encontrar este tipo de moscas en el contenedor. Lo que le llamó la atención fue la ausencia de moscardas, las más veloces oportunistas cuando hay cerca un cadáver. Las moscardas suelen aparecer en los primeros segundos o minutos después de que sobrevenga la muerte, y si las temperaturas son lo suficientemente altas empiezan a poner huevos en la primera hora. Pero Haskell no encontró ni rastro de moscardas, y sin moscas no hay huevos ni gusanos. Las moscardas no habían tenido acceso al cadáver. Haskell se preguntaba por qué. Entonces dio con la respuesta: no habían tenido tiempo. La señora no había estado varios días muerta mientras esperaba un entierro. Nada más fallecer, la colocaron en un cubo de basura y la llevaron a ese trastero. La prueba convenció al jurado de que la acusada había matado a su madre y posteriormente la trasladó con gran rapidez para ocultar el cuerpo. El veredicto: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El testimonio de Haskell se basa en las investigaciones que se llevan a cabo en el Centro Forense de Tennessee, el único lugar en el que la descomposición humana y la actividad de los insectos pueden estudiarse de manera sistemática. Los escarabajos siguen limpiando los últimos trocitos y pedazos de los tendones, de los músculos que están secos. Estos pequeñines harán muy bien su trabajo. El problema al que se enfrentan los entomólogos forenses es que no están en disposición de usar cuerpos humanos. En cambio, nosotros sí. Pero los cuerpos y los insectos se encuentran en los bosques de Tennessee, por lo que los datos quedan limitados a una región y a sus condiciones climáticas. ¿Qué sucede entonces con los crímenes perpetrados en otros estados o países y por lo tanto en otros climas?
Con el fin de establecer el tiempo que ha pasado desde la muerte en otros puntos, Haskell necesitaba datos locales, lo cual resulta más sencillo de decir que de hacer. Obviamente, en la mayoría de las jurisdicciones, estados y países, será ilegal conseguir un cadáver reciente y dejarlo a la intemperie para observar cómo se descompone durante los siguientes 45 días. Los científicos necesitaban dar con un modo de reunir información en otros lugares. Una solución podría ser utilizar otras especies para sustituir a los cadáveres humanos. Haskell sabía que los cerdos comparten muchos rasgos biológicos con los hombres. Tienen pelo en lugar de pelaje, válvulas que funcionan en corazones humanos enfermos, piel que se injerta en personas que han sufrido quemaduras. Quizás cerdos muertos puedan sustituir a los humanos muertos en la recreación de asesinatos. Haskell sabía que solo había un lugar donde podía poner a prueba esa teoría, comparándola con un grupo de control de cadáveres humanos. El Dr. Bass nos brindó amablemente la oportunidad de hacer una comparación entre cerdos y humanos. Haskell llevó cuerpos de cerdos que acababan de morir al centro forense y los colocó fuera, junto a los cadáveres humanos. A continuación esperó a que los insectos hicieran su trabajo. En todos los casos, las mismas especies de insectos invadían a cerdos y humanos en el mismo momento. El estudio confirmó las esperanzas de Haskell. Los cerdos eran sustitutos viables para recrear determinadas escenas de asesinatos. Y cuando las especies y las fases de los insectos del cerdo se correspondieran con las halladas en la víctima humana de un asesinato, Haskell sabría el tiempo transcurrido desde la muerte. Haskell había llevado las posibilidades y el alcance de los trabajos pioneros del centro en materia de insectos y descomposición más allá de las vallas de la granja de los cuerpos. El resultado de todo esto es que ahora él o cualquier otro entomólogo puede reunir datos locales específicos sobre la actividad de los insectos tras la muerte. Y no solo en Tennessee. Los científicos forenses pueden utilizar cerdos e insectos para resolver asesinatos en casi cualquier lugar del mundo. Pero algunos asesinos no dejan carne de la que los insectos puedan alimentarse. Estudios tempranos realizados en la granja de cuerpos documentaban los procesos normales de descomposición de los cadáveres. Ahora, mediante una nueva investigación, se está elaborando una base de datos similar sobre los cuerpos que se queman. Todos los años, en los Estados Unidos, aproximadamente 3.000 personas pierden la vida en incendios domésticos. Algunas son víctimas de asesinato quemadas en un desesperado intento de destruir las pruebas. Lo que le sucede a un cuerpo humano cuando se quema es que los brazos y las piernas se consumen y los fluidos del interior del cráneo comienzan a expandirse. El cráneo se desintegra en pedazos una cuarta parte más pequeños. Y si el cadáver sigue ardiendo, lo último en desaparecer es la zona pélvica. No hace mucho los huesos quemados eran un callejón sin salida. Las huellas, los rostros, las heridas, todo desaparecía entre el humo. Pero los científicos de Tennessee confiaban en poder extraer otras pruebas de las cenizas. Bien, apuesto a que encaja perfectamente aquí. No obstante, para saber lo que debían buscar, tuvieron que aprender a la perfección lo que sucede cuando el fuego entra en contacto con la carne y los huesos humanos. Lo que voy a hacer ahora es construir varios contenedores pequeños para probar la reacción de un cuerpo al calor. Elaine Pope, una estudiante que realiza su doctorado, sacó estos miembros de un laboratorio anatómico al que los cadáveres fueron donados para la investigación médica. Antes de que estos miembros llegaran a sus manos, fueron utilizados por estudiantes de medicina para practicar procedimientos quirúrgicos. Elaine empieza con un brazo.
A continuación, lo fotografiaré antes de colocarlo en el fuego. Haré lo mismo con todos los elementos y documentaré su aspecto antes de la combustión, tamaño, forma y posición que tenían. A la luz del día, el humo oscurece los detalles y dificulta su apreciación, y aún más a través de la lente de una cámara que a simple vista. Así pues, Pope realiza sus experimentos y fotografías de noche. Conforme se va calentando, el brazo empieza a moverse. Lo que quiero es ver cómo se levanta el brazo y cómo reacciona al calor. Cuando los brazos reaccionan al calor, adoptan una postura pugilística, es decir, que los músculos, los flexores, tiran del brazo hasta dejarlo flexionado así. Y quiero observar el proceso mientras está teniendo lugar. A medida que los músculos se queman, sus fibras se consumen y se contraen. Los músculos más potentes, por lo general los flexores, superan en fuerza a los más débiles, los extensores. De hecho, la flexión es tan consistente que encontrar un cadáver con los brazos extendidos podría ser indicativo de que se ha cometido un crimen. El cuerpo adoptará esa postura pugilística a toda costa, a menos que alguien se lo impida. Los músculos tienen mucha fuerza y sitúan el miembro en esa posición, de modo que si viera un cadáver que no presentara esa característica, sospecharía. El brazo estaba extendido y no pudo adoptar la posición pugilística a la altura del codo. Eso podría indicar que estaba atado, aunque no encontremos el material, pues quizás usaran una cuerda que se quemó. Pero ¿es ese movimiento el mismo en un incendio accidental desatado en una casa o en uno provocado y avivado con aceleradores como la gasolina? Voy a emplear una combustión lenta para que podamos ver el proceso gradual. Y luego, con el otro brazo, utilizaré una combustión muy rápida con un fuego muy caliente e intenso. ¿Conservará el brazo su posición incluso después de que todo el material orgánico haya ardido? Fíjense, el brazo ha reaccionado tal y como esperábamos. Adoptó la postura pugilística. El codo está aquí, la muñeca aquí, y estos son las manos. En el tronco, aunque carezca de miembros, también se pueden encontrar pistas. ¿Busca un cuerpo desmembrado la postura pugilística? Me interesa especialmente este porque todavía tiene una parte del húmero y del fémur, así que quiero ver si reacciona igual que si el brazo siguiera unido al cuerpo, en cuyo caso se levantaría. Quiero ver si el fémur se levanta. Incluso miembros incompletos intentan colocarse en esa pose de lucha. Tratamos de establecer pautas normales de combustión a las que recurrir en casos inusuales. La alteración de una de esas pautas podría indicar un traumatismo o un desmembramiento previo. Algunos investigadores, incluida Pope, han realizado estudios con miembros de animales. Pero cuando se trata de un caso de asesinato, no hay sustituto para un cadáver real. Usamos material humano porque podemos simular con gran precisión incendios de casas o de vehículos. Hay algo evidente. En un tribunal es mucho más creíble decir sí, hemos probado esto y sabemos cómo sucede exactamente. Ayuda al forense cuando presta su testimonio. Hay muchas variables que requieren un estudio. ¿Pueden los músculos en descomposición flexionar un brazo? ¿A qué temperatura se prende fuego la carne? Tras quemar las muestras, Pope reúne los huesos carbonizados. Los limpia, estudia las pautas y anota los cambios de color en las zonas de transición, en las cuales el hueso sin quemar por haber estado protegido deja paso a un material carbonizado. Para documentar completamente las pautas, hace dibujos detallados. Una diferencia clara son los modelos de fracturas. Otra es la calcinación, la transformación de un hueso denso en un material ligero y quebradizo. Quemé estas dos tibias diferentes a distintas temperaturas, con tiempos y duraciones distintas.
Esta está más calcinada, más quemada, y como vemos tiene una mayor frecuencia de modelos de fractura. Sin embargo, la superficie de esta otra, que quemé a menor temperatura y menos tiempo, está mucho más negra, como más carbonizada.